Revelaciones divinas, todo tiene un propósito sagrado en nuestro camino, reflexión espiritual en el pequeño pueblo de San Miguel, cada 12 de diciembre, la fe se desbordaba como un torrente de luz. Las calles vibraban con cantos y oraciones, mientras la comunidad se unía para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe. Este año, sin embargo, algo se sentía diferente. Una oscura nube de dolor se cernía sobre Elena, cuya vida había cambiado drásticamente tras la trágica muerte de su esposo en un accidente. La tristeza la había atrapado en un mar de desolación, pero su fe, tan firme como el agave que crecía en las montañas, la mantenía a flote. Elena se sumergía en la oración, buscando consuelo en el cielo. Las noches eran largas y solitarias, la oscuridad parecía susurrarle a su alma, ya es hora de rendirte. Sin embargo, en esos momentos de mayor desesperación, comenzó a escuchar una voz interna que le decía, todo tiene un propósito, hija mía. Era una revelación que brotaba como flores en primavera, llenando su corazón de una determinación inexplicable. Así, decidió abrir su casa a otros que compartieran su dolor y formó un grupo de oración en la iglesia. Con cada encuentro, su fe se iluminaba, y las palabras que pronunciaba resonaban como campanas en el aire. Algunos vecinos, escépticos, la miraban de reojo y murmuraban sobre su fervor, esa mujer está loca. Pero Elena no se dejaba amedrentar, ella sentía que compartía una verdad poderosa, un eco de esperanza que podía transformar el lamento en alegría. Un día, la noticia del niño Martín, que había caído gravemente enfermo, estalló como una tormenta en el pueblo. Sus padres, abatidos, escucharon a los médicos, quienes apenas contuvieron las lágrimas al anunciar que no había esperanza. El día se volvió gris, y el miedo recorrió las calles como un lobo en la noche. Sin embargo, la fe de Elena, luminosa y vibrante, brillaba aún en esa oscuridad. Ella sabía que debía elegir, aferrarse a la ciencia que parecía abandonarlos o a la fe que siempre había confiado en los milagros. Decidida, convocó a todos a unirse en oración, formando una cadena de esperanza que se alzaba hacia el cielo. Era un manto de amor, y las viejas paredes de la iglesia resonaban con murmullos fervientes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, la atmósfera cambió, y las horas parecieron eternas. Elena sintió un aliento divino recorriéndola, y cada lágrima que ella ofrecía se convertía en una súplica ardiente. Fue entonces, en la quietud del amanecer, que se escuchó un grito de júbilo. Martín había comenzado a mejorar. La incredulidad se transformó en asombro, y el pueblo se unió en celebración. La alegría se desbordó como agua de un manantial, iluminando la vida de todos. Pero, en el corazón de Elena, una pregunta persistía: ¿qué significaba realmente este milagro para ella? Aún aturdida por la maravilla, se preguntó si el propósito detrás de todo su sufrimiento aún estaba por revelarse. Cada camino andado, cada lágrima derramada, parecían tener un significado mayor del que había imaginado. Elena sabía que su viaje apenas comenzaba, y que bajo la luz de la Virgen de Guadalupe, más secretos y milagros estaban por descubrirse. ¿Qué nuevas pruebas le depararía el destino? El sol comenzó a alzarse sobre San Miguel, pintando el cielo con tonos dorados y suaves. La brisa de la mañana acariciaba los rostros de quienes se congregaban en la iglesia, un grupo unido por una fe renovada, que ahora palpitaba con fuerza. Elena, con el corazón aún latiendo al ritmo de la alegría más intensa, sintió como un nuevo propósito la envolvía. Las palabras de su voz resonaban y vibraban, como ecos de una promesa divina que había empezado a tomar forma. Ese día, la misa sería diferente. La comunidad no solo celebraría la recuperación de Martín,
sino que también se reuniría para buscar respuestas a preguntas más profundas: ¿qué lecciones traía la adversidad? Las velas estaban encendidas, formando un halo de luz que parecía danzar con cada oración alzada. Elena, de pie frente a la congregación, sintió que la fe desbordaba sus entrañas y una alegría indescriptible la iluminaba. Ella sabía que sus heridas, aunque dolorosas, eran parte de un tejido sagrado, algo que llevaba más allá de su entendimiento humano. Mientras hablaba, su voz era como un río que fluía, refrescando el alma de los presentes. Hermanos, nuestra fe es una semilla que explota en momentos de incertidumbre. A veces, debemos navegar a través de tormentas para llegar a ese puerto seguro que Dios ha preparado para nosotros. Las miradas, antes escépticas, ahora reflejaban esperanza, y algunos comenzaron a llorar suavemente, sintiendo en sus corazones que la luz de Dios los tocaba. Después de la misa, varios se acercaron a Elena. Un hombre mayor, con rostro surcado por el sol y dolor, le tomó la mano. Nunca imaginé que mi fe podría reavivarse de esta manera, gracias a ti, Elena. ¿Cómo lo hiciste? Ella sonrió, sabiendo que nada de esto se trataba de ella. No soy yo. Es la fuerza de nuestra comunidad y la luz de Dios, respondió, sintiendo cómo el amor entre ellos crecía por cada palabra ofrecida. Al caer la tarde, Elena se sentó en su jardín. Las flores, testigos silenciosos de su melancolía, ahora florecían alegres. Se preguntó si la época de sufrimiento realmente había sido la antesala del gozo. A medida que las sombras se alargaban, su mente se llenaba de nuevos pensamientos: qué nuevos milagros estaban por venir. ¿Dónde la llevaría este camino de amor y sanación? Pero no fue solo la belleza del jardín la que la envolvió, sino una sensación de vacío profundo. En el silencio, la voz que le había prometido que todo tenía un propósito comenzaba a resonar nuevamente. Hija mía, pareció susurrarle el viento entre las hojas, hay más por descubrir. Cada milagro trae consigo nuevos retos y bendiciones. Esa noche, Elena tuvo un sueño que marcaría un antes y un después. Un corrido de sombras danzaba ante ella, figuras familiares se movían en un bosque iluminado. En el corazón del sueño, un ángel se le apareció y, con ojos llenos de amor, le dijo: los milagros no son solo para ser testigos. Son para ser compartidos. Tu dolor es parte de la luz. Cuando despertó, la claridad invadió su ser. Algo dentro de ella se revolucionó, su misión estaba lejos de terminar. Tenía que compartir su historia, su dolor y su milagro, pero ¿con quién? En ese momento, una sacudida de esperanza la invadió. Lo que había comenzado como un camino de duelo podría convertirse en un viaje de transformación colectiva. ¿Qué más le revelaría Dios sobre su destino? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la luz del nuevo día comenzaba a colarse por la ventana. Este viaje apenas comenzaba. El nuevo amanecer trajo consigo una energía renovadora, imbuida en cada haz de luz que se colaba por las persianas de Elena. La casa estaba impregnada de una fragancia especial, ese aroma cálido del café recién hecho que parecía prometer oportunidades nuevas. Ella, con el corazón aún titilando de emoción, se sentó en su mesa, el cuaderno de notas abierto ante ella. Pensó en las palabras que el ángel había compartido en su sueño. Compartir, esa fue la clave. De repente, sintió un impulso fuerte de escribir. No solo de sus experiencias, sino de los milagros que había presenciado. Quería que cada palabra resonara en el alma de aquellos que sufrieron en silencio, especialmente en los más vulnerables de su comunidad. Recordó a doña Clara, una mujer que había perdido a su hijo, y a Juanito, un joven que luchaba contra su lugar en el mundo. La pena de otros también la abrumó, pero al mismo tiempo, la esperanza creció en su pecho como un bello brote. Mientras plasmaba sus pensamientos, la luz del sol iluminó el jardín. Allí, las flores danzaban al compás del viento, como si también ellas estuvieran a la espera de las transformaciones que se avecinaban. Elena pausó y miró a su alrededor, sintiendo en su interior que esta era la casa de la fe, un lugar donde los corazones podían encontrar consuelo. Así, elaboró un plan.
El próximo domingo, invitaría a la comunidad a reunirse nuevamente, esta vez no solo para escuchar, sino también para compartir historias de sus propias luchas y triunfos. Al día siguiente, mientras caminaba por la plaza, las primeras luces de la mañana mostraban un mundo despierto y lleno de vida. Se encontró con varios conocidos, quienes, al verla pasar, sonrieron de manera especial. Sin embargo, hubo algo más en sus ojos, una especie de expectativa. Ella supo que no era solo su alegría, era un clamor colectivo por más esperanza y conexión. «Elena, ¿qué planeas hacer este domingo?», preguntó Ana, una madre de familia que siempre había apoyado su labor en la iglesia. «Quiero que todos compartan sus historias. Todos tenemos algo que contar y es hora de que nuestras voces se escuchen, que nuestras luchas se transformen en esperanzas compartidas», respondió ella con un brillo en los ojos. «Eso puede ser poderoso», dijo Ana, asintiendo. Y en ese instante, a su alrededor, como un eco, otros comenzaron a murmurar, mostrando ya su interés y deseos de participar. El día llegó, y la iglesia rebosaba de vida como nunca. Las sillas estaban llenas y los corazones aún más. Elena tomó un profundo aliento y comenzó. «Hermanos, cada uno de nosotros enriquece esta comunidad con su vivencia. El dolor no nos define, pero lo que hacemos con él nos transforma. Hoy, compartamos nuestras historias como un regalo». Una a una, las voces se alzaron. Doña Clara compartió el recuerdo de su hijo y cómo la fe la había sostenido en sus momentos más oscuros. Juanito, nervioso al principio, habló sobre sus miedos y cómo encontró fuerza en la comunidad. Las lágrimas no tardaron en surgir, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación. Un aire de sanidad comenzó a fluir, y la atmósfera se llenó de un amor palpante, tangible. Cada testimonio se convirtió en una lección, cada mirada en un abrazo espiritual. Elena sonrió mientras escuchaba, pues cada historia encajaba en la hermosa narrativa de Dios entrelazando sus vidas. Al final, su propio relato cobró vida en la voz de otros, y en esa amalgama de experiencias, comprendió que su viaje de transformación personal se había convertido en un viaje comunitario. Justo entonces, una pregunta a fuego brotó en su corazón, un susurro que parecía venir de lo alto, y si esto solo era el comienzo de algo aún más grande. Mientras la congregación cantaba, su espíritu se elevaba. Y en ese momento, supo que estaba en el centro de un propósito divino mucho más amplio de lo que había imaginado. La promesa de transformaciones aún no contadas llenaba su alma. Lo que Dios había empezado, estaba lejos de culminar. Al mirar a su alrededor, con el rostro iluminado por el amor compartido, una oleada de anticipación la invadió. ¿Qué próximos pasos les aguardaba en este camino de fe y transformación? La respuesta, llena de misterio, susurraba en el aire. El nuevo día se desvanecía tras un cielo que titilaba en tonos naranjas y morados. La comunidad había dejado la iglesia con corazones más ligeros, pero las palabras compartidas resonaban en el aire, como ecos de un compromiso renovado con el amor y la fe. Elena no podía evitar sonreír al recordar las historias que se habían tejido esa tarde. Sin embargo, en su interior, una inquietud le creció, como si una vista más amplia la llamara. ¿Qué había en el horizonte? ¿Qué nuevas verdades divinas estaban a punto de revelarse? La noche llegó y, envuelta en su manta favorita, se acomodó en su sillón con el cuaderno aún abierto en su regazo. Dicho cuaderno había sido testigo de sus pensamientos más profundos y ahora, también, de las historias de su comunidad. Mientras miraba las páginas, sintió que algunas vivencias acumulaban polvo, ansiando salir a la luz. Esa noche, decidió que no solo era hora de recibir, sino de buscar lo que Dios tenía reservado para ella. Con la pluma en la mano, empezó a escribir. No simplemente los relatos que había escuchado, sino también las preguntas que surgían de su corazón. ¿Qué significa compartir realmente? ¿Cómo se ve la fe en acción? ¿Dónde está Dios en medio del dolor, y cómo transformamos ese dolor en fortaleza? Cada pregunta era un destello, un faro que iluminaba su camino. Mientras escribía, recordó a su abuela,
quien siempre decía, las pruebas son el cincel que forman nuestro carácter. Elena había visto eso en doña Clara y en Juanito, pero también lo vivía en su propia vida. Se dio cuenta de que los tiempos difíciles no eran solo obstáculos, eran oportunidades para fortalecerse y crecer en fe. En ese instante, una paz profunda la envolvió. Su viaje de sanación era también un viaje colectivo, con un espíritu renovado, decidió que su nuevo propósito sería claro, guiar a otros hacia su propia sanación personal. Había tocado la vida de unos pocos, pero, ¿y si pudiera hacer más? Su comunidad era un jardín, y cada uno de ellos era una flor con su historia, su dolor y su brillo. Había tanto potencial. El lunes siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, no pudo evitar notar una chispa de luz en los ojos de las personas que la rodeaban. Un hombre vendía flores, y cuando la vio, su rostro se iluminó. Elena. Perdóname, pero tu sonrisa siempre me da esperanza, le dijo. Tuve un mal día, pero verte aquí me anima a seguir. Ese simple encuentro le recordó el poder de una buena palabra. ¿Qué más se podía lograr si todos compartían su luz? Entonces, le llegó una idea. ¿Y si organizaba un taller de historias cada viernes? Podía ser un espacio seguro donde todos pudieran contar sus vivencias, sus luchas y también sus triunfos. Donde cada testimonio fuera un ladrillo en la construcción de una comunidad fuerte y unida. Esa tarde, mientras discutía su idea con su amiga Ana, Elena sintió que el viento cambiaba. ¿Te imaginas? Un lugar donde podamos reír, llorar y, sobre todo, ser sinceros. Un espacio para que todos se sientan escuchados, decía con pasión, mientras la mirada de Ana brillaba de entusiasmo. Eso suena increíble. Pero, ¿qué pasará con la gente que tiene miedo de hablar, de abrir sus corazones?, cuestionó Ana, reflejando preocupaciones y dudas humanas. En un instante, las viejas heridas de las experiencias compartidas surgieron en la mente de Elena. Esa es precisamente la clave. Crear un ambiente donde cada voz valga, donde no haya juicio, solo amor y fe. Eso es lo que necesita nuestra comunidad. Cuando el sol se ocultó, decidió que empezaría en 3 días. Llamaría a un encuentro que resonara con el nombre Historias de Luz, para enfocarse en el poder de la esperanza en medio de la oscuridad. Al apuntar las ideas, el pulso en su pecho sentía que el tiempo se acercaba. Las letras escritas eran solo el principio de la vibrante vida que estaba a punto de florecer. Mientras se preparaba para descansar, una pregunta reverberaba en su ser. ¿Qué cambios llegarían como resultado de este nuevo capítulo? Las respuestas estaban llenas de promesas, y cada vez le era más claro que este camino espiritual no solo cambiaría vidas, sino que auténticamente transformaría su propia existencia, y así, con la luz de la luna asomándose por la ventana, Elena se dejó llevar por el abrazo del sueño, sintiendo que estaba a punto de descubrir la verdad más grande de todas. A veces, lo que creemos contar, también nos cuenta a nosotros. ¿Qué verdades revelará el próximo encuentro? La respuesta parecía danzar en el aire, aguardando ser descubierta. El sol amaneció radiante, lanzando destellos de luz a través de las ventanas de Elena. Esa mañana, todo parecía vibrar con una energía especial. El día del primer taller Historias de Luz había llegado, y con él, una mezcla de emoción y expectativa corría por sus venas. Elena sabía que no solo estaba organizando un evento, sino que estaba sembrando una semilla en el corazón de su comunidad. Mientras se preparaba, pensaba en la alegría que podría provocar en los demás. Cada historia tenía el potencial de llevar luz a lugares oscuros y sanar heridas que muchos llevaban en silencio. Al mirar su reflejo en el espejo, sintió como su espíritu se elevaba. Era un día significativo, un punto de inflexión. A medida que descendió las escaleras, el aroma del café recién hecho la envolvió, y su madre la saludó con una sonrisa. «Hoy es el gran día, ¿verdad?», le preguntó, y Elena asintió, sintiendo que cada palabra y gesto de aliento la fortalecía. «Voy a dar lo mejor de mí, mamá». Al llegar a la plaza, un hormigueo la recorrió. La atmósfera estaba llena de una mezcla de alegría y nerviosismo.
Las sillas estaban dispuestas en círculo, simbolizando la apertura y el vínculo entre todos los presentes. Cada asiento era un lugar donde alguien podría abrir su corazón y ser escuchado. El reloj marcó la hora y Elena respiró profundo. Se encontraba rodeada de amigos, vecinos, historias y esperanzas. Con una voz firme pero cálida, comenzó a hablar. Bienvenidos a Historias de Luz. Hoy nos reunimos no solo para escuchar, sino para ser un refugio los unos para los otros. Cada historia aquí es un regalo que puede iluminar el camino de alguien más. Las primeras palabras la hicieron sentir ligera, como si la luz que había querido compartir comenzara a fluir. Hubo murmullos de acuerdo entre los asistentes y una mujer, Rosa, levantó la mano con una mirada decidida. Quiero compartir algo. La sala se calmó y todas las miradas se centraron en ella, listas para escuchar. Rosa habló de su lucha enfrentando el cáncer, como la fe y la comunidad le habían dado fuerzas en sus momentos más oscuros. Su historia era un torrente de emociones, cada palabra cargada de sinceridad. Se podía sentir la conexión en el aire, como si los demás, aún sin conocer a Rosa, se identificaran con sus luchas. Cuando terminó, el aplauso fue estruendoso, pero lo que Elena más notó fue la mirada de esperanza que se había encendido en varios rostros. Uno a uno, los testimonios comenzaron a surgir, cada uno de ellos un hilo que tejía un tapiz de experiencias humanas compartidas. Había llantos, risas, sanaciones y abrazos que parecían borrar la soledad. En medio de todo, Elena vio a Juanito, un hombre al que siempre había visto callado y reservado. Sin temor, se levantó y, con un temblor en la voz, habló de su dolor por la pérdida de un ser querido. Escuchar a Juanito desahogar su sufrimiento fue como un eco de valentía en el corazón de todos. Al cerrar los ojos, Elena comprendió que había un poder inexplicable en ser vulnerables. El encuentro continuó y las horas pasaron como segundos. Cuando finalmente se despidieron, era evidente que algo había cambiado. La comunidad se había acercado, las almas se unieron y había espacios de dolor que se estaban empezando a sanar. Esa noche, con el corazón rebosante de gratitud, Elena anotó en su cuaderno. Pero, mientras escribía, otra pregunta surgió en su mente: ¿qué hacemos con todas estas historias? Las respuestas danzaban, como luces brillantes, indicándole que la siguiente etapa también estaba por venir. El cambio ya había iniciado, pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. ¿Cuántas más historias estaban esperando ser compartidas? ¿Qué más revelaciones divinas estaban por llegar para su comunidad? La noche apareció más oscura, pero también prometedora. La voz de Dios nunca se había sentido tan cercana. El amanecer de un nuevo día trajo consigo promesas y expectativas. Las primeras luces del sol se asomaban a través de las ventanas, el aire fresco de la mañana parecía susurrar secretos a las hojas. Elena se sentó en su mesa, su cuaderno abierto ante ella, las palabras de la noche anterior todavía resonando en su corazón. Se sentía como un puente entre el dolor y la esperanza, y cada historia compartida resplandecía como una estrella en la oscuridad. Mientras reflexionaba, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Rosa. Con una sonrisa radiante, la mujer le trajo una taza de café humeante. Gracias por ayer, Elena, dijo Rosa, su voz suave como un bálsamo. No solo compartí mi historia, sentí que recibí también el regalo de los demás. Me abrieron un espacio en sus corazones. Elena sonrió, sintiendo que la comunidad comenzaba a florecer en cada rincón. ¿Qué haríamos sin nuestras historias? Respondió. Cada una es un hilo que teje nuestro tejido juntos. Sin embargo, la pregunta que la había atormentado se filtraba en su mente, y ahora, ese mismo día, decidió convocar nuevamente a sus amigos en la plaza. El sol estaba alto, pero la atmósfera era ligera, llena de risas y murmullos anticipatorios. Justo antes de que comenzara, sintió un escalofrío placentero. Quizá era la presencia de Dios dándole fuerzas. Una y otra vez, el amor divino se manifestaba en las miradas de quienes la rodeaban. Hoy, más que escuchar, vamos a realizar un ejercicio, anunció Elena, su voz resonando con confianza.
Vamos a escribir cartas de gratitud, cada uno dirigidas a alguien que haya sido luz en sus vidas. Tal vez un amigo, un familiar o incluso uno mismo. ¿Quién ha sido ese refugio en su oscuridad? Las manos comenzaron a moverse, plumas raspando el papel. El sonido era casi musical, y Elena observó cómo el grupo se hundía en una profunda reflexión. Alguien comenzó a sollozar ligeramente, y pronto, un murmullo de voz llegó: yo agradezco a mi hermana, que siempre ha estado a mi lado. Poco a poco, esos susurros se convirtieron en un torrente de gratitud. Almohadas de palabras escritas llenaron el espacio, cada carta un destello de luz y amor. Elena sentía que cada carta, cada historia, era un ladrillo más en la construcción de su comunidad, un lugar que se sanaba a través de la vulnerabilidad. Mientras las cartas se leían en voz alta, algunos rostros brillaban en lágrimas, mientras que otros sonreían, reconociendo que habían sido parte de historias significativas. La conexión era palpable, y el aire se volvió espeso con emoción sagrada. La vida se sentía más vibrante y real, con cada palabra, el mensaje divino se hacía más evidente. No estamos solos, pensó Elena. Cada vida tiene un propósito, cada historia comparte luz. Cuando el último papel fue leído, un profundo silencio envolvió el lugar, un instante de reverencia. De repente, una idea iluminadora brotó en la mente de Elena. Quería que estos mensajes de luz fueran compartidos con el mundo. Quizá había un propósito río arriba para todas esas historias. Quisiera compartir estas cartas, anunció, y los murmullos de acuerdo comenzaron a circular. Tal vez podamos crear un libro, un legado de luz que hable de nuestra comunidad. Sonrisas fulgurantes la rodearon, y el espíritu de unidad llenó sus corazones, pero en medio de la alegría, una pregunta aún flotaba en el aire de Elena: ¿hasta dónde llegará este libro? ¿Qué historias tocarán más vidas? Sabía que esto era solo el principio, que Dios tenía un plan más grande por revelar, y la perspectiva de ese camino la llenaba de asombro. Sin embargo, había algo más en la profundidad de su ser. El eco de voces perdidas y de historias que aún no habían sido contadas resonaba en su interior. Con cada historia compartida, un nuevo flujo de luz podría surgir. En ese momento, en su corazón ardía una certeza: las revelaciones divinas nunca terminan, solo comienzan. El viento soplaba suave, arrastrando consigo el eco de risas y palabras de gratitud mientras el grupo comenzaba a dispersarse. Elena sintió como una mezcla de emoción y expectativa le ardía en el pecho. El proyecto del libro no solo era un sueño, era un llamado, un susurro divino que ahora se convertía en algo tangible. ¿Y qué pasará después?, se preguntó, con esa inquietud que solía aparecer en los momentos más significativos. El futuro parecía amplio como un océano, lleno de posibilidades. La pregunta y la esperanza se entrelazaban en su corazón. Ese mismo día, mientras caminaba por el parque, sintió que el mundo se iluminaba a su alrededor. Las flores vibrantes, los árboles danzando al ritmo del viento y el canto de los pájaros parecían celebrar su propósito renovado. Se sentó en una banca, el cuaderno bien en mano, y comenzó a escribir. A medida que las palabras fluían, también lo hacía un torrente de agradecimiento. Gracias, Señor, por mostrarme que cada historia tiene un impacto. Gracias por recordarme que somos más fuertes juntos. A su alrededor, la vida seguía con su incesante energía. Personas pasaban con sonrisas, algunas intercambiando miradas cargadas de amor y complicidad. Elena se preguntaba cuántas de ellas llevaban historias escondidas, tesoros de resiliencia que aún no habían sido compartidos. Con cada trazo de su pluma, Elena sintió cómo la ansiedad se transformaba en paz. Sin embargo, una voz interna parecía insistir, un recordatorio de que siempre había más en el camino de la fe. La creación del libro, aunque emocionante, la llevaba a reflexionar sobre la responsabilidad que conllevaba. Si estas historias encuentran su voz, ¿cómo podemos asegurarnos de que lleguen a aquellos que más las necesitan?, murmuró. Ya al caer la tarde, se reunió con Rosa y el grupo nuevamente.
Las pupilas iluminadas por la esperanza buscaban el consejo de Elena, mientras el ambiente se tornaba suave y acogedor. Hoy vamos a explorar un nuevo ejercicio, anunció. Necesitamos pensar en la forma en que nuestras historias pueden ser un faro para otros. Usemos nuestros testimonios para iluminar el camino de quienes están perdidos. Las miradas se llenaron de determinación. Cada persona en la sala sabía que sus experiencias, aunque difíciles, podían resonar en el corazón de alguien más. Uno a uno, comenzaron a compartir no solo sus historias, sino también las lecciones aprendidas en tiempos de prueba. Aprendí que la paciencia es una virtud que se cultiva en medio de la tormenta, compartió Pablo, su voz temblando de emoción. Elena sintió que el amor de Dios fluía entre ellos, uniendo sus corazones en una misión compartida. La noche se hizo testigo de sus promesas mutuas de acompañarse en el viaje de compartir con el mundo. Mientras escuchaba a sus amigos, ella comprendió que no solo estaban tejiendo un libro, estaban formando un movimiento, un río de esperanza brotando de las experiencias vividas. Al concluir la reunión, una sensación nueva se apoderó de ella, un susurro que parecía venir de lo más profundo de su ser. Esto es solo el inicio, pensó. Las historias no solo se comparten, se propagan como fuego. ¿Qué pasará cuando la luz de esta comunidad brille en las vidas de otros? El grupo se despidió, cada uno con una chispa en el alma. Elena miró al cielo estrellado y sintió una profunda conexión con el universo. Mientras las estrellas titilaban, supo que estaban mirando a las historias que aún estaban por venir. ¿Hasta dónde llevará el eco de nuestras historias, Señor? Reflexionó. La pregunta actuó como un imán, atrayendo aún más curiosidad en su corazón. Y en medio de esa noche silenciosa, supo que un nuevo capítulo, lleno de revelaciones divinas, apenas comenzaba. ¿Qué nuevas historias iban a descubrir juntos? El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, llenando el cielo de tonos dorados. Elena se despertó con la certeza de que ese día sería especial. Una sensación de anticipación recorría su piel. Había una energía en el aire que parecía envolverla y reconfortarla, como un abrazo cálido del cielo. Mientras se preparaba, no pudo evitar pensar en las palabras compartidas la noche anterior. Las historias son faros, reflexionó. Son el medio a través del cual otros pueden encontrar esperanzas en medio de la oscuridad. Elena se preguntó cuántas vidas cambiarían al leer los testimonios plasmados en su libro. Cuando llegó al parque, el aroma de café recién hecho le dio la bienvenida. Se encontró con Rosa en una mesa bajo un árbol frondoso. La luz filtrada a través de las hojas creaba un ambiente mágico, lleno de promesas. Buenos días, Elena, sonrió Rosa. Hoy será un día para recordar. Ambas comenzaron a hablar sobre el libro, pero pronto la conversación fluyó hacia sus vidas. A veces siento que mis luchas han sido un destino oscuro, confesó Rosa, mientras revolvía su café. Es difícil ver lo positivo cuando estás dentro del túnel. Elena la miró con ternura. Es en esos momentos, Rosa, cuando nuestras historias se convierten en testimonios de fe. Cada prueba tiene un propósito. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Ambas reflexionaron sobre sus caminos y cómo cada dolor había llevado a un crecimiento inesperado. De repente, un grupo de niños jugó cerca, riendo y correteando sin preocupaciones. Mira cómo disfrutan la vida, señaló Rosa. Ellos no tienen miedo, simplemente viven. Las palabras resonaron en el corazón de Elena. ¿Cuántas veces permitía que el miedo la detuviera en su camino? Se dio cuenta de que la alegría y la fe son como el viento, invisibles, pero poderosas. Esa energía que a veces parecía lejana podía ser liberada cuando se compartían historias, cuando se hablaba de la luz que surge en la adversidad. Hoy deberíamos escribir sobre la transformación, sugirió Elena con entusiasmo. Como nuestras luchas nos han llevado hacia un propósito. Juntas, comenzaron a esbozar sus ideas, dejando que las palabras brotaran como manantial. Cada frase capturaba la esencia de su viaje, cada palabra un paso hacia la sanación.
Cada historia contada se sentía como un ladrillo en la construcción de un camino que otros podrían seguir. La tarde pasó volando, y cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse, una nueva inquietud hizo eco en el corazón de Elena. Ella sabía que había algo más. Rosa, dijo quedamente, ¿y si llevamos nuestras historias más allá de este libro? ¿Quizás compartirlas en la comunidad, organizando un encuentro? Los ojos de Rosa brillaron. Eso sería increíble. Pero, Elena, ¿estás lista para el impacto que eso podría tener? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Ambas sintieron como si una chispa hubiera encendido algo dentro. La idea de reunir a más personas para que compartieran sus historias parecía el primer destello de una llama trascendental. Pero, al mismo tiempo, se sentía la presión de lo desconocido, mientras el sol se ocultaba, llenando el cielo de sombras moradas, una sensación de inquietud abrumó a Elena. Señor, ¿seré capaz de guiar a otros en sus propias vulnerabilidades? Susurró en su corazón. Su propia lucha se tornaba clara. No solo se trataba de contar historias, sino de crear un espacio seguro para que la luz de cada uno brille. El día terminó y Elena, llena de emoción y dudas, prometió a Rosa que pensarían más en el proyecto. Mirando las estrellas que comenzaban a asomarse, sintió que en ese vasto universo había más que solo deseos, había un destino que las estaba llamando. ¿Cómo será este nuevo camino que estamos a punto de emprender, Señor?, pensó con fervor. Lo que parecía un sueño era ahora un destino inminente. Las preguntas seguían girando en su mente. ¿Qué revelaciones sucederán cuando nos atrevamos a compartir nuestras verdades? Y así, con el eco de la promesa vibrando en su corazón, Elena supo que el siguiente paso se acercaba con cada latido, lleno de luz y misterio. El amanecer trajo consigo nuevas esperanzas. Elena despertó con la energía vibrante del día anterior aún latiendo en su pecho. Quizás el amanecer de aquel martes señalaba el comienzo de algo más grande. Se sentó en la cama, inhalando profundamente, sintiendo el aroma del café que se filtraba desde la cocina. Era un recordatorio de que el día prometía estar lleno de vida. Decidió que hoy no solo escribiría, sino que se prepararía para lo que estaba por venir. Se vistió con sencillez, pero con una determinación renovada. Mientras ataba su bufanda, sus pensamientos volaban hacia la reunión que tenían planeada. Si nuestro encuentro puede cambiar vidas, entonces no dudaré, se dijo, resonando con la verdad de sus palabras. El parque, ahora más familiar, la recibió con un aire de alegría. Aunque el día era cálido y soleado, había algo místico en la atmósfera que la envolvía. Allí estaba Rosa, con su espíritu luminoso, esperando con un cuaderno y una sonrisa. Hola, Elena. Tengo tantas ideas en mente. No puedo esperar para comenzar, exclamó, como si el entusiasmo estuviera encarnado en cada palabra. Ambas se acomodaron en su mesa habitual, que parecía increíblemente enriquecida por el canto de las aves y el murmullo del viento entre las hojas. Hoy quiero que pensemos en cómo podemos abrir el corazón de la comunidad, cómo hacer que cada uno sienta que tiene un lugar en este viaje, dijo Elena, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. Eso es clave, respondió Rosa. Debemos recordar que, aunque nuestras historias son personales, todos enfrentamos luchas similares. Hay poder en nuestra vulnerabilidad. Las dos comenzaron a escribir sobre la idea de espacio seguro, un lugar donde cada historia contada, por más dolorosa que fuera como un faro iluminando el camino para otros. Las ideas fluyeron como ríos de agua fresca, llenos de promesas de sanación y crecimiento. Iban conectando mundos, el de sus experiencias vividas y el de los corazones que estaban por despertar. En momentos de silencio, se miraban con esas miradas que dicen más que 1000 palabras, reconociendo la importancia del propósito que se estaban dispuestas a cumplir. Imagina un círculo de historias, sugirió Elena en un arrebato de inspiración. Un espacio donde nadie se sienta juzgado y donde cada risa y cada lágrima se conviertan en lecciones colectivas. La mirada de Rosa reflejaba el brillo de la esperanza. Eso es, como un altar sacro,
una comunidad que se fortalece a medida que compartimos. Dios ha tejido nuestras historias juntas con propósito. Pronto, mentes curiosas se asomaron entre los árboles. Familias pasaban, y alguno se detenía para escuchar el eco de sus risas. Quizás deba haber un momento en el que ellos también tengan voz, reflexionó Rosa. ¿Qué pasaría si permitimos que vengan y compartan sus historias, así como nosotros? En ese instante, Elena sintió un torrente de emoción. Sí, debemos invitar a la comunidad, respondió. Una luz especial pareció surgir entre ellas, mientras el día seguía su curso, fue surgiendo una pregunta que comenzaba a inquietar a Elena. ¿Cómo haríamos para unir a tantos corazones? Se quedó mirando a lo lejos, meditando. Señor, sé que este paso significa mucho. Estamos listas para esto, murmuró internamente. Cada latido se sentía más fuerte, y se dio cuenta de que la valentía era un regalo del espíritu. Él las había traído hasta aquí y ahora le susurraba a través de las corrientes del viento. Con cada palabra escrita, Elena miraba hacia un futuro que parecía desde ahora lleno de luz. La certeza de que sus historias tendrían un efecto en otros se convirtió en un vínculo sagrado. Pero una sombra de duda persistía en su mente. ¿Estamos preparadas para escuchar el eco de las vidas que cambiarán a través de nuestra confianza en el Señor? Su corazón se estremeció de anticipación. Mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, dejando un rastro de oro y rosa en el cielo, Elena sabía que estaban al borde de una revelación. ¿Qué más nos deparará este viaje, Señor? ¿Estás listo para llevarnos a un nuevo nivel? Y allí, en medio de su búsqueda, la historia de la comunidad aún por formarse comenzaba a vislumbrarse. Con pasos firmes y fe renacida, se prepararon para el siguiente capítulo de su aventura. La inquietante pregunta aún giraba en su mente mientras el día caía, revelando un mundo por descubrir. El día tan esperado llegó, y la plaza de San Miguel se llenó de risas y murmullos. Elena, con el corazón latiendo fuerte, miraba a su alrededor. Había trabajado mucho para preparar este encuentro y la energía en el aire le decía que algo poderoso estaba a punto de suceder. Historias de Luz no iba a ser solo otro evento, iba a ser una celebración de la vida y la fe, una transformación profunda de corazones. Las sillas fueron dispuestas en un gran círculo, un símbolo de unidad y apertura. La gente comenzó a llegar, cada rostro reflejando expectativas y nervios. Ver a sus vecinos, amigos y familiares congregarse, llenó a Elena de gratitud. Se sintió como si estuviera en el centro de un milagro. Cuando todos se acomodaron, Elena tomó un profundo aliento y se dirigió a la comunidad. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí no solo para escuchar historias, sino para ser parte de una luz que puede sanar y transformar. Abramos nuestros corazones y compartamos lo que hemos vivido. Cada historia es una semilla de esperanza que puede florecer en la vida de otros. Las palabras fluyeron de su corazón y resonaron entre los presentes. Tantas miradas fijas en ella le daban fuerzas. Cuando presentó a Rosa, quien sería la primera en compartir, un murmullo de anticipación recorrió la plaza. Rosa se levantó, con la voz temblando pero decidida. La vida me ha presentado desafíos que nunca imaginé. En mis oscuridades, la fe fue mi faro. Quiero contarles cómo enfrenté el cáncer y cómo, a pesar de la tristeza, encontré luz en cada día. Las lágrimas comenzaron a cruzar los rostros del público. En ese momento, Rosa, con cada palabra, estaba encendiendo una chispa de sanación. Su valentía inspiró a otros, y a uno y otro, comenzaron a levantarse y compartir sus historias. Elena vio cómo el dolor se transformaba en amor, las lágrimas de tristeza se convertían en lágrimas de libertad. Cada testimonio era un nuevo ladrillo en esta hermosa construcción comunitaria. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo, hombres y mujeres que antes dudaban en hablar ahora se abrían como flores al sol. Un hombre, voz quebrada, compartió la pérdida de su esposa. Una madre habló de las luchas diarias para criar a sus hijos tras la muerte de su madre. Las historias se entrelazaban,
creando un manto de comprensión y solidaridad. La magia en el aire pulsaba fuerte, recordándoles que no estaban solos. Más allá de las lágrimas y las risas, Elena se sintió como parte de un algo mucho más grande. En cada relato escuchado, sentía que el cielo se abría y una luz divina iluminaba sus corazones. Dios está aquí, pensó, en cada palabra, en cada abrazo, en cada mirada compartida. Al finalizar el encuentro, había un profundo silencio, como si la plaza sostuviera la respiración. Luego, un aplauso resonó como un eco de gratitud. La comunidad se había unido, había creado un espacio sagrado donde cada ser reunido era un testimonio de la obra de Dios. Era un momento de transformación, un punto crucial en su camino juntos. Mientras todos comenzaban a dispersarse, Elena sintió un abrazo en su corazón. Recordó las palabras del ángel en su sueño: los milagros no son solo para ser testigos. Son para ser compartidos. Y así fue, cada vida esa tarde tocó la vida de otra. Era un ciclo infinito de amor. En ese instante, Elena se dio cuenta de que las historias seguirían fluyendo, creando un legado de luz para las futuras generaciones. Cada una de esas experiencias era un faro que guiaba, una invitación a la sanación y al crecimiento. El viaje apenas comenzaba, con la luna asomando, Elena regresó a casa. Miró al cielo estrellado con un profundo agradecimiento y una certeza: su propósito estaba claro. La voz de Dios resonaba en su ser, y en su corazón sabía que había más por venir. Señor, susurró, aquí estoy, lista para seguir compartiendo y creciendo. La comunidad de San Miguel seguía en movimiento. Historias ancianos y nuevos venían a la luz, cada una esperando ser escuchada, cada una ansiosa por brillar. Elena, con un renovado fervor, procuraría que este flujo de luz continuara, pues sabía que todo lo que Dios había comenzado, lo llevaría a un hermoso final. Ahora, hermanos y hermanas, no dejen de compartir su luz. Sus historias tienen el poder de cambiar vidas. Reúnan a sus seres queridos, cuenten, escuchen y transformen juntos. Necesitan suscribirse now a este canal para que no se pierdan nunca más cada historia que puede alimentar su fe. Dejen un like ahora y alimenten el algoritmo con ese amor. Comenten sus pensamientos y testimonios. Y, por sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de fe y esperanza. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de ello. Sigan produciendo milagros, sigan compartiendo su luz.